Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este módulo de Administración de Plataformas Contables y Financieras. El día de hoy, 6 de agosto del 2026, vamos a iniciar con nuestra primera sesión. Mi nombre es Armando Zabaleta y en esa ocasión soy tu asesor de este módulo. No olvidemos que Administración de Plataformas Contables y Financieras tiene como propósito general aplicar las diferentes bases a las plataformas digitales de captura e información de datos en función de las diferentes operaciones e información económica y financiera dentro de un proceso empresarial. A lo largo de estas sesiones que tendremos, vamos a construir un marco contable de las diferentes operaciones y eventos económicos dentro de una organización, tanto pública, privada, pero sobre todo no llegaremos a las no gubernamentales. A las gubernamentales, perdón. A través, vamos a optimizar los diferentes recursos de inversión y financiamientos para la generación de valor agregado desde una perspectiva de desempeño ético. Vamos a aplicar la integración de los sistemas de tecnología de la información a las operaciones estratégicas y específicas de la empresa a través de la comprensión del funcionamiento de los principios, sistemas de contabilidad y finanzas con el propósito de mantener una eficiencia operativa en la información generada, correlacionando los diferentes resultados para su análisis, interpretación y a través de la generación de un reporte. También estaremos buscando el empleo de la tecnología de información mediante la aplicación general de ofimática y a través de también elementos de Internet con el propósito de generar, perdón, una mayor eficiencia técnica contable, fiscal y financiera, optimizando la toma de decisiones dentro de esta organización. Comprenderemos cómo se integran los sistemas de tecnología digital en las funciones financieras contables de la organización mediante el análisis de las bondades con el propósito de operar sus funciones interactivas, permitiendo la generación de información eficiente y objetiva para la toma de decisiones. También es necesario que dentro de este módulo veamos precisamente cómo se van reconociendo los diferentes conceptos básicos dentro de esta integración del sistema, dentro de la tecnología y la información en la cadena de suministro. Cómo se relacionan con otras áreas funcionales a través de, sobre todo, el compromiso de la mejora del proceso informático como tal. Vamos a registrar en sistemas de información transaccionales y operacionales de compra-venta con base en las normas empresariales. También vamos a comprender la importancia y los beneficios de las plataformas y sistemas informáticos a través de las cuentas por cobrar y flujos de efectivo, pronosticando financieramente la administración de los cambios de los proyectos. Buscaremos el análisis de la importancia y beneficio de las plataformas y sistemas de información financiera y la contabilidad analítica a través de la gestión de proyectos de la organización. Finalizaremos con la identificación de las principales plataformas tecnológicas para la gestión e integración de información y comunicación de los resultados. Por lo tanto, nuestro módulo se encuentra dividido en tres unidades. En la unidad uno nos estaremos enfocando principalmente en todo lo que conlleva a la resolución del reto uno de la conexión de puntos claves, del mapeando la integración de la cadena de suministro. Para la semana 2 estaremos abordando también el reto 2 y el reto 3, que son la simulación del ciclo operativo y del registro transaccional de compras en la empresa XSADCB y el reto 3 de la simulación del ciclo operativo del registro transaccional de venta en la empresa XSADCB. Y por último, en la tercera semana estaremos abordando la unidad 3 para poder resolver los retos 4 y 5, que el reto 4 es el valor estratégico de la información contable en la gestión de proyectos y el reto 5 es la integración de los diferentes resultados que podemos llegar a tener. A lo largo de estas semanas es necesario verificar precisamente que tenemos diferentes características de los sistemas de información. Y aquí es donde entra nuestra labor para poder ejecutar esas actividades sin mayor inconveniente. ¿Claro? Ahora, será necesario tomar en cuenta y ser conscientes de que las características de los sistemas de información tendríamos que abordarlo precisamente a través de una conexión de estos puntos claves que nos van a ayudar a poder realizar nuestro reto uno
a través de estas características, la identificación de características, lograremos hacer una integración del sistema y posteriormente integraremos esta información a la cadena de suministro. ¿Para qué? Para que podamos verificar precisamente cómo se ejecuta cada uno de estos elementos. Es necesario recordar que dentro de las organizaciones de los sistemas de información, es decir, que es un conjunto de datos que van a generar las personas, la tecnología, el equipo e instalaciones, materiales y dinero, el sistema de información, vamos a recordar a partir de ahora que está diseñado principalmente para poder recopilar, procesar, almacenar y distribuir toda esta información a las diversas áreas de la administración para la toma de decisiones dentro de un organismo. Sin embargo, estos sistemas de información van a tener grandes variables. Dependeremos principalmente, por ejemplo, de esta transformación de datos que sea conveniente principalmente en un formato o en una estructura de información que sea específica para las necesidades de la empresa. Es decir, la recopilación o la transformación o incluso la toma de decisiones no estará basada en la misma cantidad de información o datos dentro de todas las empresas. Cada uno la irá adaptando a sus necesidades, a sus gustos o incluso hacia su necesidad en particular que se vaya generando. Vamos a contribuir también a través de los sistemas de información, manteniendo una eficiencia operativa, que es decir, tendremos una capacidad para poder realizar los diferentes procesos y tareas que se conviertan de forma efectivos con el menor desperdicio de los recursos. Buscaremos en todo momento el aprovechamiento lo máximo que se logre poder cumplir con esta situación para precisamente tener el mejor beneficio dentro de un apartado. Buscaremos también obtener ventajas competitivas, es decir, esta característica única que nos destaquen sobre los demás elementos que tendremos en nuestro alrededor. Por lo tanto, vamos a entender que los sistemas de información con la modernización constante de la tecnología evolucionan y al estar orientados a la adaptación de forma dinámica y orgánica, logran la automatización de procesos, así como el flujo de información. Será necesario que sepamos y seamos conscientes que estos elementos informativos vamos a utilizarlos para solucionar problemas explotando principalmente la oportunidad, ya sea controlando las diferentes variables, es decir, que sean acordes al contexto que les hablaba con anterioridad, que pueden ser los sociales o el contexto organizacional, y que se logren transformar el desorden en un orden como tal. Cuando logramos convertir este desorden en orden, se dice que tenemos una explotación de las diferentes oportunidades dentro de una empresa. Esta actividad de percepción y relación que se llega a tener de los problemas es prácticamente el proceso decisional. Y este proceso decisional será quien nos logre destacar o nos logre limitar en muchas de las ocasiones las actividades que lleguemos a tener dentro de nuestro alrededor. Ahora, será necesario en todo momento que seamos conscientes que estas características no siempre estarán apegadas hacia un mismo criterio o hacia una misma función como tal. En su mayoría, tendríamos que considerar varios elementos que puedan integrar las personas y tecnologías dentro del proceso de datos, es decir, que se logre permitir la generación de información de manera eficiente. Cuando hablamos de la integración, tanto personas como tecnología y obviamente el proceso que tiene que estar inmiscuido, necesitamos entender que hay personas o sobre todo hay habilidades que sí logran poseer ciertos integrantes de nuestra organización que logran hacer que destaquen y que logren establecer un mayor objetivo o mayor aprovechamiento de la tecnología. Sin embargo, también, y lo voy a estar repitiendo constantemente, es muy común que las empresas tengan problemas con la adaptación de la tecnología por la capacidad que tenemos nosotros como humanos. Claro, vamos a poner el caso. Dentro de una máquina, un vehículo puede circular, por ejemplo, o sea, o está diseñado para poder circular de forma continua 24 horas sin mayor problema. El detalle es que si nos vamos a este sentido, el ser humano manejar 24 horas podría convertirse en una situación muy complicada. No estoy diciendo que no existan personas que logren manejar 24 horas. Sin embargo, siendo conscientes y objetivos, la realidad sería muy complicada poder
cumplir con este proceso, con este tiempo de manejo. Sobre todo, podríamos exponernos a algún accidente como tal. Por esta situación, se recomienda y en todo momento que la integración de las personas con la tecnología siempre sea a la par y que sea de forma gradual. También nos vamos a encontrar constantemente dentro de nuestros centros de trabajo que tenemos los mejores equipos adquiridos, ¿no? El mejor equipo como tal, ya sea de cómputo, de impresión, incluso de escáner o cualquier cosa que nosotros querramos que conlleve a la parte de la tecnología, pero que realiza pues un bloqueo precisamente porque las personas estamos constantemente, mm, no nos adaptamos tan fácil tal vez al cambio como tal. Vamos a poner un ejemplo. ¿Recuerdan cuando estábamos en pandemia y en muchos de nuestros centros de trabajo colocaron relojes checadores, ¿no? Pero esos relojes checadores, digo, ya existían y existen desde hace mucho tiempo. Para las personas que tuvieron experiencias previas, teníamos incluso checadores de perforadores de tarjetas, ¿no? Después de los perforadores de tarjeta, bueno, más atrás, pues de la clásica bitácora manual, que tenías que anotarte en una lista y poner ahí hora de entrada, nombre y la firma, y también la salida, la teníamos que hacer. Luego con estos relojes perforadores, y después creo que podríamos tener un salto, tal vez me estoy estoy omitiendo algunos mecanismos que se utilizaron para el control del personal. Si ustedes saben uno, pues bueno, pónganlo por favor aquí en la parte de los comentarios. Pero resulta que de ahí saltamos tal vez al reloj digital, ¿no? El checador con huella. Y ya en pandemia tuvimos prácticamente muchas de las empresas que adaptarnos, sí o sí, de manera casi obligatoria, a empezar a incorporar el mecanismo del verificador a través del reconocimiento facial. No sé si les tocó, en el cual pues tuvimos complicaciones, algunos para la adaptación de este estilo, pero algunas otras personas pues bueno, se fueron adaptando y haciendo que las cosas fueran mucho más fáciles para ellos. Entonces, en este sentido no tuvimos tanta dificultad. Pero vean lo que llegó a pasar en algún momento dado. Resulta que también podríamos entender que si tenemos el mejor equipo y no lo aprovechamos o no lo explotamos al 100%, que a veces estratégicamente nuestra persona de adquisiciones siempre nos hace la recomendación de, pues es un poco recomendable que quede sobrado el equipo y no que falte para algunas características, pero resulta que tenemos el mejor procesador, la mejor tarjeta gráfica con la mejor capacidad o cantidad de memoria RAM y los mejores monitores, teclados, todo lo que quieras, y resulta que solo lo utilizamos para poder usar Excel, ¿no? Que no lo dudo, está bien, qué padre, pero pues Excel no es uno de los programas que conlleve tener tantos recursos de la computadora, digo, depende de lo que estés haciendo, ¿no? Pero no es como que necesites el último eh, equipo recién salido, ¿no? De los mejores equipos industriales casi que vamos a llegar a tener. Entonces, digo, aquí cambiaríamos por completo este panorama y ser conscientes que se necesita tener pues una integración de forma considerable. A veces, y luego lo comento mucho cuando son en alumnos de prepa, ¿no? Se les dice, en la lista de útiles le agregan una computadora gamer, ¿no? Y les dices, espérate, en ningún momento la escuela te pide una computadora gamer, digo, salvo ciertas carreras, ¿no? Pero resulta que ya le andamos pidiendo a nuestros padres una computadora o X o Y marca para que podamos adquirirlo. Entonces no se trata de ello, se necesita hacer una integración de realmente qué es lo que necesito con lo que realmente voy a poder adquirir en estos momentos, ¿no? Es algo que hacemos constantemente. Ahora, como segunda parte, buscamos que la orientación a la toma de decisiones siempre sea proveer información relevante y oportuna. Siempre que buscamos un sistema de información es para tener la información al momento. Siempre trato de hacerles énfasis en ese sentido. A ver, la información debemos de aprender que tiene que estar en el momento correcto. Recuerden los postulados básicos de la contabilidad. De nada me sirve tener el cierre de año dentro de 3, 4 meses. De nada me sirve. Yo necesito tener la información al día, al momento. O sea, ¿para qué voy a saber si el día de hoy necesito verificar? A ver, veamos. Un ejemplo. Necesito comprar materia prima.
Hablando de computadoras, necesito comprar teclados, pero no sé cuántos teclados. Y entonces voy y compro nada más sin saber, o no los compro. En- entonces necesito un control en el que se me establezca cuál es mi stock mínimo, cuál es la cantidad mínima de productos que voy a llegar a tener, cuántos productos son lo que máximo puedo almacenar, porque también muchos de los errores que llegamos a cometer en ese sentido es tomar decisiones basadas en tal vez es una buena compra, tal vez es una buena oferta o precisamente las estrategias de marketing, ¿no? O sea, me están ofreciendo la clásica, el 4x2, pues entonces llévatelo, pero resulta que no tengo lugar de almacenamiento y eso me va a generar en algún momento dado que tenga que rentar o, por ejemplo, que tenga que, este... poner en riesgo otros productos. Digo, si lo rento, pues ya aumenta mi costo de almacenamiento de manera, pues, digo, se duplicaría prácticamente, ¿no? Porque pues tendríamos que rentar este local, tendríamos que adaptarlo, tendríamos que pagar seguridad, mantenimientos y que probablemente en el traslado que ya gastamos seguros, gastamos combustible, equipo para hacer las maniobras de carga y descarga. Y algo tan básico que era de no compres ese producto. O sea, no pasa nada que el día de mañana si está un poco más caro, ¿no? Entonces, es algo que nosotros tenemos que aprender a ser conscientes. Necesitamos tomar las decisiones oportunas y correctas en el momento ideal. Pero básicamente aquí sería algo bien interesante. ¿Cuándo es el momento ideal? ¿En qué momento decimos si es el momento ideal? ¿O es algo que podríamos trabajarlo sin mayor detalle? Y bueno, pues resulta que en esta ocasión podríamos llegar a tener precisamente pues diferentes factores que nos logren establecer una condición óptima bajo los diferentes criterios que se lleguen a considerar, ¿no? Así es que, pues bueno, no pasaría nada que por ahí esta toma de decisiones no se encuentre basada al 100% eh, con la información. No es lo ideal, porque por eso tenemos un sistema y que sea lo más rápido posible. O sea, repito, tiene que ser lo más rápido y disponible para poder llegar a tomar una decisión. Gracias a la tecnología, ahorita, por ejemplo, en sistemas de contabilidad, antes, si necesitabas saber un estado financiero, pues tenías que acudir la parte manual. O sea, me estoy yendo muy a los antaños, ¿eh? O sea, hace muchos años que se realizaba una contabilidad manual, pues entonces teníamos que esperarnos a llegar al despacho y poder realizar esta revisión. Ya después con los sistemas electrónicos que no estaban en línea, por ejemplo, teníamos que de todos modos llegar al despacho y tener que hacer la información, buscar la información, pero ahora ya no tenemos que esperarnos, ¿no? Porque desde donde esté, es más, desde mi teléfono, mi tablet o una computadora portátil, prácticamente lo que puedo hacer es ingresar a esta cuenta virtual que me genera mi proveedor y puedo buscar la información que yo quiera o puedo estarla capturando en cualquier lado, ¿no? Entonces, esas son de las grandes ventajas que se llega a tener gracias al avance de la tecnología, que ahí es donde se cumple con el siguiente proceso, que es la automatización del proceso y las tareas repetitivas. A ver, como contadora, como contador, sean honestos. ¿Cuántas veces, si ya estamos realizando prácticas contables o ya estamos en un despacho, y si no te voy a spoilear la vida, depende a lo que te dediques, pero si te dedicas a la contabilidad general, vas a enfocarte una y otra vez al cargo y abono, claro, y es una tarea repetitiva. A veces les comento, hay empresas que llegan a tener, digo, porque el catálogo del SAT que nos publica la Secretaría de Administración Tributaria, perdón, el Servicio de Administración Tributaria, pues tenemos como 28, 27 hojas que son, no recuerdo, pero son como más de 1000 cuentas, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Y resulta que hay empresas que pueden llegar a tener solamente 40 cuentas de todas las que me publican y son las que se utilizan constantemente. Siempre tengo el mismo proveedor o de vez en cuando cambio, pero tengo 3, 4 proveedores, que casi son los mismos clientes o si no publico en general y posteriormente voy a llegar a tener la misma materia prima, el mismo proceso, el mismo inventario, o puedo llegar, o sea, el activo fijo, perdón, es a lo que me refiero. Entonces,
básicamente es muy repetitivo. O sea, cuando llegamos a hacer una depreciación, por ejemplo, del 10%, pues tengo que hacerla el 10% anual. Eso significa que tengo que hacer esta depreciación mensual por 10 años. Claro, 120 depreciaciones. ¿Y qué crees? Son idénticas. Es la misma, es el mismo cargo, el mismo bono, es el mismo proceso. Es un proceso y una tarea repetitiva. Y ahora, y esto lo voy a hacer en algún momento dado por todo el activo que llegue a tener, siempre y cuando pues, se vaya al 10%, ¿no? Pues digo, si nos vamos a un equipo de cómputo, pues obviamente va a ser más, o un equipo un equipo de transporte, también tendríamos a otros valores como tal. Bien, entonces, aquí la pregunta es, sé consciente y piensa un poquito. Y escribe, por favor, cuáles son las tareas o las tareas, sí, perdón, las tareas repetitivas que realizas en la contabilidad. Pónganme, por favor, dos o tres que logren identificarlas. Bien, pues ya tuvimos el tiempo y en caso de que no, pausale y continúa escribiendo esas tareas repetitivas que lleguemos a tener. También necesitamos ver, de verdad, y esto no se, repito, no se depende de dónde estés, trabajando, haciendo prácticas y demás, pero les va a pasar esto. Resulta que antes los despachos se caracterizaban, o el área contable de tu empresa se caracterizaba por tener mayor parte, me puedo atrever a decir que a un 80-90% del espacio asignado para el área de contabilidad, lleno de papeles. No sé si tenías carpetas, recopiladores, folders, no sé, donde guardas la información en archiveros también, que puedes, cajas para archivar de color blanca, café, del color que quieras. Pero teníamos una gran capacidad de almacenamiento en algún momento dado, ¿verdad? Pero podríamos perder la información, claro, podríamos extraviar algo también. Era más difícil encontrarlo, claro que sí. Ahora tal vez con el proceso tecnológico tengo una gran cantidad de volumen de datos, porque por ejemplo ya tengo la factura, pero tengo el PDF, tengo el XML y eso hace que pues tenga del un mismo archivo tenga dos elementos y sí puedo copiarlo cuantas veces sea, ¿no? Pero eso también agrégale que ya tengo que tener mi póliza de diario, ¿no? Ahí en este caso, y posteriormente tendría que tener, digo, no es que tenga mi esquema de mayor, pero pues sí lo paso al libro mayor, porque pues obviamente el sistema me lo hace de manera automatizada, pero al final del día necesito seguir continuando con el ciclo contable. Y así me puedo ir hasta llegar a los estados financieros, ¿eh? O en algún momento dado hasta donde quieras que finalice. Pero ahora lo tenemos de forma digital. Ahora se dice que los contadores cargamos más discos duros, más memorias USB, más memoria, bueno, más nubes como compradas, ¿no? En línea. Esa es la capacidad que ahora tenemos como tal. Y bueno, las empresas también lo hacen. Como pequeño paréntesis, cuando empezó la contabilidad electrónica, se decía que el gobierno no tenía la capacidad para poder procesar toda esta información. El detalle es el siguiente, que no importa si tiene la capacidad de almacenar o no. El detalle era que en ese momento era, perdón, era procesarla. ¿Teníamos la capacidad para almacenar? Claro que sí, había una gran cantidad de servidores para almacenar la información. El detalle es que no la podíamos procesar, pero teníamos tiempo suficiente, ¿no? 5 años. 4 años, 11 meses. Y con esos 4 años, 11 meses, podríamos crear un sistema que lograra poder generar un análisis de forma inmediato de toda esta información y poder hacer cruces contables. Y pues bueno, bienvenida, bienvenido, te estoy spoileando la contabilidad electrónica, que a tal grado cada vez que hacemos elementos de contabilidad o bueno, algún movimiento, ahorita pues desde nuestro personal que ya estaremos con la implementación de los relojes checadores, pues prácticamente voy a saber si realmente tu personal se basa en esta cantidad de número de horas que realmente trabajaron o cuántas horas fueron extras o cuántas horas fueron de tu jornada diurna o tu jornada mixta, ¿va? ¿Se dan cuenta de esa situación? Cada vez tenemos más datos, cada vez tenemos más información. Física, probablemente, pero también tenemos una gran cantidad de datos de forma digital. Ahora, ¿cómo nos vamos adaptando al entorno? Siempre les digo, y
hay que ser conscientes que el proceso contable se tiene que ir adaptando a las necesidades que se lleguen a tener. Ahorita tenemos contabilidades electrónicas, tenemos nuevos regímenes, digo, no nuevos ahorita, ¿no? En el 2026, pero hago referencia de, digo, pues hace poco teníamos otros regímenes que se fueron quedando en el olvido o fueron, digo, cumplieron el tiempo que para el que fueron creados y lo sustituyen otros, pero nos tenemos que ir adaptando al, por ejemplo, de los nuevos que se mantiene para las actividades de plataformas digitales, ¿no? O sea, es algo que como contadores hace 15 años no lo veíamos venir. Bueno, sí se veía venir, pero al final del día no estaban todavía regulados o haciendo contabilidades para ese tipo de contribuyentes. También así nos podríamos ir con una y otro, pero el día de mañana va a venir otro. Va a venir una contabilidad para minería de datos. Va a venir una contabilidad en algún momento dado para viajes espaciales. Va a venir en algún momento dado para adquisición de terrenos en la luna, para adquisición de terrenos. Digo, me estoy yendo muy a futuro, pero se van a adaptar. Ya tenemos una modificación de las normas de información financiera sobre las monedas extranjeras, ¿no? O bueno, el tratamiento de las criptomonedas. Entonces digo, nos hemos que ir adaptando a lo que tenemos en en la realidad. Nunca pensé ser contador de influencer, ¿no? Y ahora, pues, que mayormente son los que necesitan de contadores, pues son grandes personas que se dedican a la generación de contenido. También vamos a ver la comunicación eficiente entre los diferentes niveles de la empresa, pues obviamente no es lo mismo que en por ejemplo, en Slack, en Teams o en la paquetería que tenemos de Google, ¿no? Que depende cuál utilicen en tu empresa, pero podríamos generar reuniones, podríamos mandar un aviso y todo se notifica de manera inmediata. A diferencia de si lo hacíamos con el método antiguo, pues causábamos un impacto de forma distinta, haciendo que fuera tal vez un poco más tedioso y tal vez cumpliera con el mismo objetivo, ¿no? Llegábamos a los mismos resultados, pero teníamos una desventaja que era tal vez un poco más lento como tal. O por ejemplo, ahora que les digo, cuando mandamos una información y antes que la pegábamos en los tableros, no sabía quién la había leído. Ojo, estoy hablando de leer, no estoy hablando de comprensión y demás. No sé quién la leyó. Bajo esta postura, ahora que te la mando por correo, sí o sí me tienes que copiar de enterado. Y yo ya voy a darme por hecho de que realmente estás enterado. Y si no, te sigo presionando y por favor hazlo, por favor. Y hasta que lo contestas, ¿no? Entonces puedo tener un control mucho más fácil. Ahora, repito, con el personal, con esos mecanismos de forma digitales, pues puedo saber exactamente a qué hora entró, a qué hora se fue los sistemas que instalan en nuestros equipos de cómputo, ¿no? Para saber cuánto tiempo están siendo de manera productivos y no son productivos. Ojo, no estoy diciendo que sean buenos, ¿eh? No estoy diciendo que estoy a favor, simplemente digo que con estos elementos, pues cada vez vamos teniendo una adaptación y una comunicación más funcional dentro de de los diferentes niveles de la empresa. Ahora, ya para finalizar la sesión del día de hoy, tendríamos que ver que un sistema de información necesita mantener una retroalimentación constante. Es decir, necesitamos realizar los diferentes ajustes que se lleguen a tener de acuerdo al funcionamiento, pero repito, no siempre va a ser igual. No hablo por tiempo, no hablo por producto, no hablo por proceso, sino que conforme pasa el tiempo, tenemos que ir adaptándonos a lo que se vaya generando, probablemente a colores, probablemente a tamaños, probablemente hacia algún otro factor que se llegue a tener en ese momento, ¿va? Entonces tendremos que hacerlo bajo esta postura. Dentro de la seguridad y control necesitamos proteger la integridad de la información que puede llegar a estar expuesta. Sí, claro, se puede perder, se la pueden robar, se puede dañar. Ahora que es digital, pues
probablemente tal vez es un poco más vulnerable, pero tenemos siempre respaldos, ¿no? Como buen contador, creo que siempre necesitamos tener sí o sí un mecanismo que respalde toda la información que llegamos a tener en nuestras computadoras, o incluso, pues cuando tenemos servidores en la nube, pues también verificar que no nos falle, ¿no? En el momento que lo necesitamos como tal. Así es que, pues bueno, no perdamos de vista esta situación y verifiquemos que estos factores sean los utilizados de una manera mucho más efectiva. Así es que estaremos cerrando con los sistemas verticales y horizontales como tal, que aquí es donde iniciamos con la pauta para nuestro reto de nuestra unidad uno. Que los sistemas van a estar divididos en verticales y horizontales para que logre entenderse de una mejor manera, lo tenemos en pantalla, es decir, tenemos diferentes alimentadores que se pueden llegar a tener, como las facturas o inventarios, o podemos llegar a tener que en la parte operativa y administrativa, pero que esta información tiene que ser procesada como tal para poder llegar a tener una información útil dentro de la empresa y que nosotros podamos llegar a tomar ciertas decisiones. Miren, y aquí como tal es donde busco principalmente. Voy a salir de cuadro, donde tomaremos en cuenta aquí precisamente que esa información puede llegar a ser para poder gestionar la información financiera, para poder tener una planeación, tener diferentes precios o la comparación industrial, mejor conocida como benchmarking. Pero esto es gracias a toda la información que alimenta como tal y que poco a poco nosotros podemos llegar a tener un cierto procesamiento de estos datos y que logremos transformarlos y adaptarlos hacia un mejor factor que nos convenga en cualquier detalle, ¿va? A veces, siempre les digo, ¿no? Cuando nos ponemos a recopilar información de los clientes, incluso demás, es para qué lo quiero. O sea, ¿realmente lo necesito o nada más estoy preguntando por preguntar? Pero resulta que si constantemente estás haciendo preguntas de forma diferente, pero que las vas almacenando y vas conociendo poco a poco, pues prácticamente estamos generando un perfil del consumidor cada vez que vamos a la tienda y pasamos una tarjeta de puntos, pasamos una tarjeta de cash para que nos den cashback o cualquier cosa, se quedan registrados cuántos productos compramos y qué es lo que mayormente consumimos y ahora resulta que siempre nos encasillan con correos, con publicidad personalizada, principalmente para lo que nosotros queremos o porque es lo que mayormente hemos consumido. Les digo en algún momento dado, y eso lo van a poder probar. Si en algún momento dado son personas que consumen algún producto, vamos a poner algún helado, alguna marca en particular de helado, pues resulta que siempre te salen anuncios de esas marcas o de ese tipo de helados. Pero si no eres una persona que consuma helados, o sea, nada, o sea, y que eres más de gelatina, te garantizo que no te sale ni una publicidad de helado y te sale solamente de gelatinas. Está tan personalizado. Y eso va haciendo que esos perfiles, pues obviamente sean funcionales y vámonos con temas más interesantes bajo esta postura. Son extremadamente funcionales para lograr entender y poder aterrizarlos para generar en algún momento dado diferentes estrategias de venta y que tú puedas llegar a tener como vendedor o como empresa como tal, pues un perfil de cada uno de tus consumidores y puedas lograr satisfacerlos de forma efectiva, ¿sale? Así es que no lo pierdan de vista, mucho cuidado con esos elementos y pues bueno. Pues básicamente eso va a ser todo por el día de hoy. Me despido, no sin antes agradecerles por el tiempo que le brindaron a esta sesión. Muchas gracias. Espero leer sus aportaciones que tengan en este video y cualquier duda que tengan, con todo gusto podemos atenderla a través de la plataforma y los invito a nuestra segunda sesión, que será la siguiente clase, la siguiente semana, perdón, para poder continuar con este aprendizaje y salir de cualquier duda que tengamos sobre nuestro módulo que se intitula Administración de Plataformas Contables y Financieras. No lo olviden, como futuro contador es estrictamente indispensable tomar estos temas para poderlos entender y adaptarnos a los contextos que tenemos dentro de estos nuevos elementos de la contabilidad. Muy bien, pues me despido.
Que tengan excelente fin de semana. Hasta la próxima.